Este análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Bueno, imaginemos por un momento la calle principal de una ciudad en la antigüedad, un camino vital, lleno de comerciantes, carros y ciudadanos intentando, ganar su sustento día a día. El caos habitual de cualquier urbe de la época, claro. Exacto. Y de repente, por puro capricho, el rey de ese lugar decide colocar una roca gigantesca, pero una masa de piedra inmovible justo en el estrecho principal, bloqueando por completo la arteria principal del comercio. Y luego simplemente se esconde en las sombras para observar el comportamiento humano. A ver, un experimento psicológico en toda regla. Porque la reacción predeterminada de la mente humana ante un bloqueo así, tan inesperado, suele ser una mezcla de indignación y parálisis. Totalmente. La inmensa mayoría de esos comerciantes llegarían a la roca, verían su ruta arruinada, maldecirían al rey, se quejarían de la injusticia del universo y al final darían media vuelta, aceptando la derrota sin más. Sí, la queja por defecto. Pero la historia da un giro cuando, días después, apareció un campesino. Este hombre no pierde ni un solo segundo en quejarse de su mala suerte. Ya, cambia el enfoque. Eso es. Observa la masa de piedra, analiza el ángulo, va al bosque, encuentra una rama gruesa y la talla pacientemente para crear una palanca. O sea, con un esfuerzo físico monumental y aplicando simple física básica, consigue apartar la roca lo justo para despejar el camino. ¡Qué maravilla de metáfora! Y es que ahí no acaba la cosa, porque en el hueco exacto que ocupaba el obstáculo descubre una bolsa repleta de monedas de oro y una nota del rey con un mensaje muy claro. Decía, el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Buf, esa imagen, la de la bolsa de oro bajo la piedra, encapsula una de las estrategias cognitivas más potentes y a la vez más olvidadas de la historia. Desde luego. Porque no se trata solo de un cuento moral para inspirar resiliencia, es que es un manual de operaciones para la vida real. Esa recompensa representa la ventaja oculta, el apalancamiento secreto que solo se revela cuando alguien decide dejar de ver un problema como una barrera y empieza a tratarlo como una herramienta. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desgranar el arte milenario de transformar las pruebas más paralizantes en triunfos absolutos. Una habilidad muy necesaria hoy en día, la verdad. Ya te digo, vivimos en un entorno que a menudo parece diseñado para frustrarnos. O sea, crisis económicas, industrias enteras colapsando por la inteligencia artificial, callejones sin salida a nivel profesional o creativo. Todo el mundo se topa con muros de hormigón tarde o temprano. Sí, los bloqueos son inevitables. La cuestión que queremos resolver en esta sesión es por qué el 99% de las personas se estrellan contra ese muro, mientras que una minoría excepcionalmente rara, utiliza la inercia del golpe para impulsarse por encima de él. Bueno, para entender esa mecánica hay que ir a la raíz del problema, que, fíjate, rara vez es el obstáculo en sí, sino cómo el cerebro humano lo procesa. La reacción interna. Exactamente. Si la mente está inundada de cortisol, si hay pánico o miedo, o incluso una profunda sensación de injusticia, es biológicamente imposible detectar esa bolsa de oro. La corteza prefrontal se apaga y entramos en modo de supervivencia puro y duro. Claro, se nubla el juicio. Eso es. Por eso el primer paso indispensable es dominar la mirada objetiva. Hay que vaciar el problema de toda su carga emocional. Y Marco Aurelio es el paradigma perfecto de esta idea. Si nos situamos en el año 170, el tipo no está filosofando cómodamente en un palacio de mármol en Roma. ¿Qué va? Ni mucho menos. Está metido en una tienda de campaña helada en el frente de Germania. O sea, su imperio se desmorona bajo guerras simultáneas, plagas que diezman a su población y generales traicioneros. Un caos absoluto a su alrededor. Un escenario de pesadilla, vaya. Y en medio de ese fango, su conclusión no es la desesperación, sino una máxima brutal. Él escribe, lo que estorba la acción, promueve la acción. Literalmente está diciendo que el fuego necesita combustible para crecer y que esos desastres son su combustible. Es que alcanzar ese nivel de claridad requiere un dominio casi antinatural de los impulsos. Fijémonos en un ejemplo más reciente, del mundo financiero. John D. Rockefeller durante el pánico de 1857.
Madre mía, ¿la crisis económica del siglo XIX? Sí, fue una depresión económica salvaje. Las empresas quebraban de la noche a la mañana, los inversores se lanzaban al vacío y el caos dominaba las calles. La reacción lógica y visceral de cualquier persona con dinero invertido era la huida total, liquidar, esconderse y llorar las pérdidas. El pánico contagioso, claro. Cuando todo el mercado grita fuego, el cerebro primitivo te obliga a correr hacia la salida de emergencia pisoteando a quien haga falta. Totalmente. Pero Rockefeller hizo exactamente lo contrario. Se obligó a mantener las pulsaciones al mínimo y se sentó a observar el desastre con la frialdad de un cirujano. Utilizó la crisis como una escuela de negocios en tiempo real. O sea, aprendió del caos en vez de huir. Eso es. Mientras la competencia perdía la razón, él analizaba objetivamente por qué estaban quebrando, qué debilidades estructurales tenía el mercado y dónde quedarían los vacíos de poder cuando el humo se disipara. Construyó el imperio económico más grande de la historia moderna porque entendió que el pánico es un lujo que uno no se puede permitir cuando hay oportunidades disfrazadas de tragedias. Estrategia de la NASA en los albores de la carrera espacial. Ah, sí, el entrenamiento de los astronautas. Exacto. Cuando preparaban a pioneros como John Glenn, el núcleo del entrenamiento no era enseñarles astrofísica avanzada, sino erradicar el sobresalto. Porque claro, en el espacio exterior, un microsegundo de pánico te mata. Un error y se acabó todo. Así es. Si una alarma suena y el corazón se dispara, aprietas el botón equivocado y la cápsula se desintegra. El entrenamiento buscaba una ecuanimidad tan extrema que Glenn llegó a orbitar la Tierra, flotando en el vacío, en una lata de metal, con un ritmo cardíaco inferior a las 100 pulsaciones por minuto. Es fascinante. Los filósofos estoicos griegos tenían un término exacto para ese estado. Ellos lo llamaban apateia. A menudo se traduce erróneamente como apatía, como si a uno no le importara nada. Sí, como ser indiferente o frío. Pero el significado real es la ausencia absoluta de emociones irracionales. Es la capacidad de mirar un panel de control en llamas o un mercado colapsando y decir, vale, esto es lo que hay. ¿Cuál es el siguiente movimiento lógico? Sin que el ego o el terror intervengan. A ver, vamos a bajar esto un poco a la tierra porque, claro, sobre el papel suena fantástico, pero luego la realidad del día a día es muy distinta. Fíjate que el samurái Miyamoto Musashi hacía una distinción brillante entre lo que él llamaba el ojo perceptivo y el ojo observador. Esa es una analogía muy potente. Totalmente. Y para entenderlo mejor, imaginemos que la mente humana viene de fábrica con un filtro de redes sociales, pero uno muy agresivo y distorsionador. O sea, un filtro que coge un evento neutral y le añade un contraste oscuro, sombras alargadas y una banda sonora de película de terror. Sí, el dramatismo puro y duro. Exacto. El ojo observador ve simplemente un correo electrónico del jefe diciendo «tenemos que hablar», pero el ojo perceptivo, a través de ese filtro tóxico, ve un despido inminente, la ruina financiera y el fracaso absoluto. Así que la gran pregunta es ¿cómo se apaga ese filtro maldito? Pues básicamente desarticulando la leyenda intimidante de las cosas. Hay un ejercicio cognitivo, a menudo llamado expresiones de desdén, que ataca directamente esa distorsión de la que hablas. ¿Y cómo funciona exactamente? Consiste en forzar a la mente a describir el objeto de nuestro miedo en sus términos físicos o biológicos más básicos. Si alguien está intimidado, pongamos por caso, por una botella de vino de 5.000 euros y el entorno de lujo que la rodea, el ejercicio propone mirarla y pensar, a ver, esto no es estatus, es simple zumo de uva vieja que ha fermentado en un barril. ¡Qué bueno! Le quita todo el misticismo. O por ejemplo, ver una cena de alta cocina con una carne asada carísima como lo que realmente es el tejido muscular de un mamífero muerto. O sea, deconstruir el glamour y el terror hasta dejarlos en su esqueleto físico. Si tienes una reunión con un competidor que parece un gigante corporativo invencible, te lo imaginas atascado en el tráfico esa mañana, estresado o lidiando con un dolor de muelas. Le quitas la capa de semidios y lo reduces a un ser humano con problemas digestivos. Al quitarle los adjetivos hiperbólicos, la ansiedad se evapora. Exactamente. Una vez que esa niebla emocional desaparece, queda a la vista el tablero de ajedrez real. Y ahí es donde entra el siguiente engranaje del sistema, que es la reinterpretación activa de la realidad. Modificar el marco mental para concentrar toda la energía disponible, única y exclusivamente en las variables que podemos controlar. Y George Clooney es un caso de estudio espectacular sobre este cambio de marco. Sus primeros 5 años en Hollywood fueron una sucesión de fracasos humillantes, la verdad. Sí, fueron años muy duros para él. Iba de audición en audición siendo rechazado sistemáticamente.
Y sufría muchísima porque su perspectiva era la de un suplicante. Entraba en las salas de casting queriendo agradar, rogando silenciosamente que alguien por favor le diera una oportunidad para demostrar su valía. Es que, fíjate, esa posición de mendicidad psicológica es repulsiva para quien tiene que contratar. Transmite inseguridad de forma casi inconsciente. Totalmente. Se huele a distancia. Clooney operó un cambio de paradigma magistral cuando entendió la realidad objetiva de los productores. Esa gente no estaba allí para juzgar su alma ni para hacerle favores. Tenían un problema gravísimo que resolver. Necesitaban urgentemente un actor competente para poder arrancar un proyecto millonario y salvar sus propios puestos de trabajo. Claro, el problema lo tenían ellos, no él. Eso es. En el momento en que Clooney dejó de ver las audiciones como un tribunal y empezó a verlas como una oportunidad para resolverle un problema a otra persona, su lenguaje corporal cambió. Ya no pedía permiso, entraba ofreciendo la solución. La habitación era la misma, los directores eran los mismos, pero al cambiar el marco, el obstáculo se esfumó. Tal. Y hablando de aferrarse a lo que uno puede controlar, el caso del jugador de béisbol Tommy John lleva esta idea al límite de la resistencia humana. Era un lanzador de élite que sufrió una lesión catastrófica en el codo. Un ligamento roto en aquella época era el fin. Exacto. En el deporte profesional de entonces, eso significaba la jubilación inmediata. Le llamaban el brazo muerto. La sentencia médica fue clarísima. La única esperanza era una cirugía experimental e inédita. Y aún así, las probabilidades de volver a la competición eran del 1%. Un simple 1%. Es que es nada. Nada. Pero en lugar de lamentar el 99% de fatalidad, volcó toda su existencia en esa pequeña fracción. Convirtió la rehabilitación diaria, el dolor y la fisioterapia en su único universo, lo que los clásicos llamaban lo que depende de nosotros, y terminó ganando 164 partidos más en las grandes ligas. Es que ese es el núcleo duro de la cuestión. Separar con un bisturí lo que el mundo nos impone de lo que nosotros decidimos hacer con ello. Si queremos llevar este concepto a su expresión más cruda, tenemos a Rubin Carter, el famoso huracán Carter. Uf, esa historia es tremenda. Un boxeador en la cima de su carrera, acusado falsamente de un triple homicidio y condenado a varias cadenas perpetuas en aislamiento. El sistema le arrebató violentamente el control sobre su ubicación espacial, su carrera y su libertad física. Porque claro, le quitaron absolutamente todo lo material. Todo. Pero Carter tomó una decisión inquebrantable. Decidió que el Estado podía encarcelar su cuerpo, pero no tenía jurisdicción sobre su mente. Se negó categóricamente a comportarse como un recluso. Informó a los guardias de que no llevaría el uniforme a rayas, no comería la comida del penal en el comedor común y no acataría la identidad de un hombre roto. ¡Qué fuerza mental! ¡Madre mía! Transformó su celda en una biblioteca jurídica. Usó ese aislamiento forzoso, esas décadas robadas, para estudiar derecho penal, historia y filosofía, construyendo los cimientos de la apelación que finalmente le devolvería la libertad. Redefinió la prisión. Ya no era un castigo, sino un retiro espartano para afilar su intelecto. A ver, un momento, paremos aquí. Porque este es el punto de fricción donde mucha gente inteligente se baja del barco. Y con razón. A ver, cuéntame. Escuchar que una condena a cadena perpetua injusta, un despido devastador o una enfermedad crónica deben verse como una oportunidad o una especie de retiro espiritual. Suena a negación tóxica de la realidad. O sea, ¿no hay un peligro inmenso de caer en el autoengaño o en esa positividad de pegatina de parachoques que te dice que sonrías mientras tu casa se quema? Ya te entiendo. Esa es una trampa muy común, pero lo fascinante aquí es que esta filosofía no tiene nada que ver con el optimismo ingenuo. No se trata de convencerse de que un incendio es maravilloso, sino de aprovechar la luz de las llamas para encontrar la salida. Es una cuestión de cálculo táctico puro. Vale, cálculo táctico. ¿Cómo se aplica eso a gran escala? El general Dwight Eisenhower demostró esto magistralmente durante la Segunda Guerra Mundial frente a la Blitzkrieg, la famosa guerra relámpago alemana. La táctica nazi dependía de ataques blindados masivos y veloces que penetraban las defensas como un cuchillo, creando un terror paralizante entre las tropas aliadas. Claro, la velocidad y la brutalidad de esos tanques parecían una fuerza de la naturaleza imparable. Entiendo que los altos mandos estaban considerando la retirada total. Estaban aterrorizados.
Y sin embargo, en una reunión de crisis con sus generales, Eisenhower prohibió el pesimismo en la sala. No porque estuviera ciego ante la masacre, sino porque al mirar los mapas sin el filtro del miedo, había detectado la fisura táctica. Encontró la debilidad en su mayor fortaleza. Exactamente. Se dio cuenta de que la mayor virtud de la maquinaria alemana, su velocidad punta, era también su defecto letal. Si los aliados dejaban de intentar frenar el frente de la cuña blindada y, en su lugar, dejaban que los alemanes avanzaran rápido, sus líneas de suministro se estirarían hasta romperse. En ese momento, atacando por los flancos, la vanguardia nazi quedaría embolsada y destruida. Eisenhower no fue un optimista tóxico, fue el estratega que usó la fuerza abrumadora del enemigo para cavar la tumba de ese mismo enemigo. Es como usar la energía del golpe del oponente en su contra, como en el judo. Tal cual. Pero claro, ver la debilidad en el avance de los tanques alemanes en un mapa es inútil si no mandas a miles de soldados al barro a ejecutar la maniobra, porque ver el camino no es recorrerlo. La perspectiva no altera la materia sin el movimiento físico, y eso nos arroja directamente a la necesidad de la acción implacable. La acción como fuerza destructora de muros. Y la historia del orador ateniense Demóstenes es probablemente el testimonio más brutal de esto. La historia de Demóstenes tiene tela. Es que nació frágil, enfermizo y con un impedimento del habla tan severo que apenas podía comunicarse. Para rematar la situación, sus tutores legales dilapidaron la herencia que le correspondía, dejándolo en la ruina absoluta. Es que cualquier persona normal habría aceptado su destino como víctima de las circunstancias. Sin dinero, sin salud y sin voz. Lo tenía todo en contra. Sí, pero la respuesta de Demóstenes fue psicópata en su intensidad. Se construyó un estudio subterráneo para aislarse del mundo, y para asegurarse de que la tentación de salir a socializar no arruinara su disciplina, cogió una navaja y se rapó la mitad de la cabeza. Literalmente se desfiguró temporalmente para que la pura vergüenza social lo mantuviera atado a sus libros de leyes. Menuda locura. Raparse a medias para obligarse a estudiar. Y no se quedó ahí, ¿eh? Para corregir su tartamudez, se llenaba la boca de guijarros de la playa y recitaba discursos frente al estruendo de las olas del mar, forzando a sus pulmones y a su lengua a superar el obstáculo físico y auditivo. Sustituyó la queja por un volumen de entrenamiento inhumano. O sea, esa iteración maníaca, ese ensayar miles de veces, lo transformó en el orador más temido y brillante de toda la antigua Grecia. Llevó a sus tutores a los tribunales y los aplastó con su retórica. Su máxima era simple: acción, acción y más acción. Es que no hay otra receta. Esa priorización del movimiento por encima de las condiciones ideales también define la carrera de Amelia Earhart, porque en los años 20 la aviación era un club exclusivo de hombres que consideraban a las mujeres biológicamente inaptas para pilotar. Un ambiente terriblemente machista. Un día le llega una propuesta para ser la primera mujer en cruzar el Atlántico, pero las condiciones del contrato eran un insulto flagrante. O sea, no cobraría un solo céntimo, 2 hombres pilotarían la nave mientras ella iba básicamente de adorno y, por supuesto, asumía el riesgo de morir ahogada en el océano. A ver, rechazar esa oferta habría sido lo moralmente justo y defendible en cualquier época. Claro, pero Earhart poseía una inteligencia estratégica superior. Sabía que la inercia lo es todo. Entendió que lo vital, en ese momento histórico, no era exigir respeto inmediato o un salario justo. Lo vital era meterse dentro de la cabina de ese avión, costara lo que costara. Había que dar el primer paso. Sabía que una vez dentro, con la acción en marcha, el impulso jugaría a su favor. Aceptó la humillación inicial como peaje. Y esa acción imperfecta fue la palanca que le permitió, años más tarde, cruzar ese mismo océano pilotando en absoluta soledad. Es la filosofía exacta que ha construido el imperio tecnológico actual, fíjate. En la cuna de la innovación moderna, nadie espera tener el producto perfecto para lanzarlo. Crean lo que llaman el producto mínimamente viable. O sea, una versión torpe, incompleta y con fallos. Exacto. Lo lanzan al mercado sabiendo que se va a estrellar, porque el objetivo no es el éxito inmediato, sino la adquisición de datos empíricos. El fracaso deja de ser un estigma moral y se convierte en el mecanismo de navegación. Ensayo y error elevado a la máxima potencia. Thomas Edison quemó miles de materiales distintos. Llegó a carbonizar pelo de barba humana intentando crear la bombilla. No era un genio infalible, era un iterador incansable. Eliminaba lo que no funcionaba hasta que la única opción restante era la luz. Vale, entonces, ¿qué significa todo esto?
porque esto me genera una duda razonable. ¿Significa esto que hay que darse cabezazos contra un muro de ladrillos hasta romperlo por pura terquedad? Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que surge una distorsión común. No debemos confundir la iteración constante con la obstinación destructiva. Persistir no significa darse cabezazos contra una puerta de acero acorazada hasta fracturarse el cráneo. Entonces, ¿qué significa realmente persistir? Significa que, si la puerta no cede tras los primeros embates, dejas de empujar, buscas una ventana, intentas por la chimenea o cavas un túnel bajo los cimientos. Requiere fluidez táctica. Durante la Guerra Civil estadounidense, el general Ulysses S. Grant se encontró frente a Vicksburg, que era una ciudad confederada fortificada sobre un acantilado en el río Mississippi. Era, a todos los efectos, inexpugnable. Y Grant intentó derribar la puerta con la cabeza muchas veces, ¿verdad? Tengo entendido que lanzó ataques frontales y sus tropas fueron masacradas. Trató de dragar canales para desviar el río, dinamitó diques. Meses de fracasos estrepitosos y bajas masivas. Exactamente. Se dio de bruces contra la realidad una y otra vez. Pero en lugar de seguir enviando soldados a una muerte inútil por puro orgullo terco, Grant hizo algo impensable. Rompió todas las reglas sagradas de la Academia Militar. ¿Qué hizo? Decidió abandonar sus líneas de suministro y comunicaciones. Metió a su ejército en territorio hostil cruzando el río bajo fuego nocturno y operó sin base logística, sobreviviendo con lo que confiscaban en las granjas locales. ¡Qué riesgo tan absoluto! Sí, pero al liberarse de la ruta tradicional pudo maniobrar con una agilidad impredecible, atacar Vicksburg por la retaguardia y ganar la campaña. Cambió el método sin alterar el objetivo. Ahora bien, mantener este nivel de asedio constante, esta agilidad táctica día tras día frente a problemas formidables, consume una energía mental tremenda. Muchísima energía, te agota. Si una persona visualiza constantemente la montaña gigante que tiene que escalar, el cerebro colapsa por agotamiento anticipado. Y aquí es donde entra la pieza final del rompecabezas, que es el enfoque fanático en el proceso y el pragmatismo absoluto frente a la perfección. Aislar la tarea microscópica e inmediata. La dinastía histórica que forjó el entrenador Nick Saban en el fútbol americano universitario se basa en este principio, de hecho. ¿Cómo lo aplicaba él con sus jugadores? Pues el campeonato nacional es un concepto enorme, abstracto y abrumador. Así que Saban se lo prohibía a sus jugadores. Su mantra era el proceso. No pidas ganar el partido. Concéntrate obsesivamente en ejecutar el bloqueo correcto en este segundo exacto. Termina esta jugada. Coloca el pie en este ángulo. Al trocear un desafío inabarcable en miles de decisiones minúsculos y ejecutables, el pánico desaparece porque la mente solo tiene que lidiar con el centímetro que tiene justo delante. Me encanta, es como pragmatismo molecular. Me fascina también el ejemplo del empresario Samuel C. Murray en el comercio de la fruta. Sus rivales corporativos, infinitamente más ricos, usaron su influencia para que el gobierno de Honduras prohibiera por ley construir un puente sobre un río que era fundamental para su logística. ¿Le bloquearon el paso por ley? Sí, la ley decía explícitamente, se prohíbe la construcción de un puente. La reacción normal habría sido años de litigios legales agotadores. ¿Qué hizo Seymour? Construyó un largo muelle en la orilla este. Luego construyó otro muelle larguísimo en la orilla oeste. Dejó un pequeño hueco en el centro y cuando necesitaba cruzar sus trenes, encajaba un pontón flotante temporal para conectar las vías. ¡Qué astucia! Saltándose la norma sin romperla del todo. Totalmente. Ante las quejas de la competencia argumentó tranquilamente que no había construido ningún puente, solo 2 embarcaderos independientes. A la realidad no le importa la burocracia ni la elegancia del método. Le importa que cruces la mercancía. Y cruzar ese río exige lo que podríamos llamar el orgullo del deber humilde. La excelencia no entiende de jerarquías en las tareas. Tenemos a James Garfield barriendo suelos y limpiando letrinas en la universidad con un celo perfeccionista antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Limpiando letrinas, fíjate. O Andrew Johnson, que antes de llegar a la Casa Blanca fue sastre, y cuyo mayor orgullo no eran sus leyes, sino el hecho irrefutable de que las costuras de sus trajes jamás se rompían. Tratar la tarea más pequeña e indigna como si de ella dependiera el destino del mundo es la vacuna definitiva contra la parálisis. Hay una analogía maravillosa en el ecosistema de las artes marciales, especialmente en la lucha de suelo o el jiu-jitsu brasileño, que ilustra esto a la perfección.
Imaginemos que estás inmovilizado en el tatami, con un rival que pesa 30 kilos más aplastando tu pecho. Una sensación de asfixia total, imagino. Sí, sí. Si dejas que tu mente contemple la situación en su totalidad y piensas, voy a perder, no puedo respirar, pesa demasiado, pues el pánico te domina. Intentas levantarlo haciendo fuerza bruta con los brazos, agotando tu oxígeno en 10 segundos y pierdes. Claro, te vacías de energía enseguida. Pero si aplicas el proceso, la perspectiva cambia. Ignoras el peso total, te centras en una acción micro, respirar, luego giras 1 milímetro el hombro, eso crea una diminuta bolsa de aire, apoyas un pie, giras la cadera un par de grados, deslizas la rodilla 1 centímetro, acción biomecánica tras acción biomecánica, sin pensar en escapar, solo en mejorar la posición un 1%. Y de repente, la estructura de presión del oponente colapsa y estás libre. Fíjate, esto plantea una pregunta importante y conecta muy bien con algo profundo. Esa biomecánica de la supervivencia física es idéntica a la supervivencia psicológica que describía Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración. El autor del Hombre en busca de sentido. Exacto. Él observó que la desesperación nace cuando le exigimos a la vida que nos dé un gran sentido o nos resuelva los problemas. Frankl invirtió la ecuación. Es la vida la que nos interpela constantemente con cada crisis, grande o pequeña, y la única respuesta válida no es una gran teoría filosófica, sino la acción correcta e inmediata en ese momento preciso. Hacer lo que toca hacer ahora mismo, por ordinario que parezca. Bueno, vamos a unir todos los cables de este fascinante circuito. La metodología para demoler muros empieza en la mente, desactivando la hiperactividad emocional y el filtro del pánico, para poder analizar la realidad con la fría precisión de un Rockefeller. Luego, requiere localizar la ventaja oculta dentro del propio ataque, transformando la inercia del problema a nuestro favor, tal como visualizó Eisenhower. ¿Y el siguiente paso lógico? A partir de ahí, se despliega una iteración incesante, atacando la fisura desde distintos ángulos, asumiendo el fracaso temporal como información útil y, fundamentalmente, anclando toda esa energía en la ejecución implacable y meticulosa del paso inmediato que tenemos delante, ignorando el abismo del objetivo final. Si integramos esto en nuestra operativa diaria, el cambio de paradigma es absoluto para quien nos escucha. La próxima vez que un proyecto laboral se desintegre por completo, que un competidor desleal parezca acorralarnos o que el mercado cambie las reglas del juego de la noche a la mañana, el resorte instintivo ya no saltará hacia el victimismo. Ya no diremos ¿por qué a mí? Exacto. La adversidad deja de verse como una injusticia cósmica que interrumpe nuestro viaje, para ser comprendida como la materia prima indispensable que forja la ventaja competitiva. El muro deja de ser un límite para convertirse en un peldaño. Es decir, el mapa hacia el oro escondido bajo la roca. Y para cerrar esta sesión, quiero dejar flotando una idea en el aire, una semilla para la reflexión individual de cada persona que nos haya acompañado hasta aquí. A ver, cuéntanos. Si analizamos la biografía de cualquier genio, líder o innovador que reverenciamos hoy, descubrimos que fueron exactamente sus peores desgracias, sus bloqueos más formidables y sus crisis más oscuras los que actuaron como el horno crematorio que fundió su grandeza. Totalmente cierto. Sabiendo esto, ¿qué pasaría si esa monumental crisis a la que nos enfrentamos a nivel personal hoy mismo, esa situación que parece tan asfixiante e insuperable que nos quita el sueño, no fuera en realidad una tragedia? Qué buen enfoque. ¿Qué pasaría si la aceptáramos, simplemente, como el lienzo áspero y en blanco que el destino nos está obligando a usar para pintar nuestra obra maestra definitiva? Pensemos en el campesino de la historia antigua, donde toda una ciudad veía la ruina en forma de una roca inmovible. Él supo ver el punto de apoyo perfecto para desenterrar su futuro.